Silvia es doctora en Letras de la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal del CONICET, titular de la materia Literatura Argentina en la carrera de Letras de la UBA. Tiene varios libros publicados que los pueden consultar en Google. Es integrante del directorio de UDEVA junto a José Luis de Diego. Dirige el Archivo Histórico de Revistas Argentinas. Y la colección, no integrante del directorio, perdón, sino de la colección serie de los 2 siglos, junto a José Luis de Diego, directora del Archivo Histórico de Revista Argentina y organizadora de este evento. Silvia, cuando quieras. Como dice mi título, algunas hipótesis sobre Pájaro de Fuego, digo algunas hipótesis porque es mi primer acercamiento a esta revista. Una revista que se llamó Pájaro de Fuego, toda la cultura, y que se publicó entre septiembre de 1977 y julio de 1982, y que fue considerada como una revista oficialista durante la dictadura o una revista oficiosa. Esto es, que no tiene carácter oficial, pero que presenta sus opiniones de un modo muy cercano a las opiniones de una autoridad que es externa a la revista, en este caso, más precisamente a los distintos secretarios de Cultura durante la dictadura. Así la consideran como una revista oficiosa Evangelina Margiolakis y Alicia Dios, en un libro reciente que compiló Laura Schenker. El libro se llama Terror y Consenso, Políticas Culturales y Comunicacionales de la Última Dictadura, que publicó la Universidad Nacional de La Plata el año pasado, y esta compilación es el resultado de un proyecto que duró bastantes años, que dirigió Ana Longoni. Entonces, en el marco de este proyecto del que hablé al comienzo y que también mencionó Martín aquí a mi lado, de pensar estas publicaciones que por lo menos a mí me ponen un tanto incómoda. Estoy más acostumbrada a trabajar con revistas literarias, revistas en las cuales escritores o intelectuales o escritores de izquierda se reúnen y sacan su publicación, etcétera, etcétera. Bueno, esta revista la verdad es que me planteó otras preguntas, y por eso es un desafío y tengo cierta incomodidad. Es una revista que en primer lugar tuvo una altísima visibilidad durante la dictadura y al mismo tiempo una muy baja presencia en los estudios sobre las revistas culturales del período, y eso fue uno de los motivos por los cuales elegí Pájaro de Fuego. El segundo motivo fue esto que ya mencionamos, que es estudiar revistas vinculadas, cercanas, ahora veremos, oficialistas, oficiosas, etcétera, etcétera, que fueron consideradas más como actores políticos y no en diálogo con otras publicaciones, que es lo que a mí me interesa particularmente, ya sea publicaciones o revistas con las que se publican al mismo tiempo, como también con las tradiciones de las revistas literarias o culturales que la preceden. Y por último, es una revista a través de la cual a mí me gustaría por lo menos pensar algunas de las caracterizaciones que se dan o que damos por sentadas cuando consideramos a todas las revistas culturales como ámbitos de la resistencia, y si esto es así, que creo que es así. Ahora, ¿cuáles son los rasgos que diferenciarían una revista de la resistencia de una revista como esta, cuyos rasgos, o como varias cosas que ya se dijeron, que hacen que las categorías tan fijas tambaleen un poco? Cuento mínimamente quienes integraron Pájaro de Fuego, que fue dirigida por Carlos Garramuño, un médico cirujano santafesino que había fundado el Consejo Federal de Salud, había sido subsecretario de Salud Pública de la provincia de Santa Fe entre 1970 y 1973, pero que además había sido periodista, había integrado grupos de teatro independiente,
escribía cuentos, de hecho sus cuentos fueron compilados en un libro que se llama Caramba, que se publicó en el 67 y fue publicado por la Biblioteca Popular Constancio Vigil, y que después de dirigir Pájaro de Fuego, en 1983 dirigió la revista científica Kid, que pertenecía al CONICET. Carlos Garra Muñoz, el director, los principales colaboradores, voy a mencionar solo a quienes dirigían secciones, porque la verdad es que pasó mucha gente por Pájaro de Fuego. Los principales colaboradores a cargo de sección fija fueron entonces Ignacio Surso, Eduardo Budiño Kiefer, Bernardo Korenblit, Ulises Petit de Murat, a cargo de poesía, Luis Ordaz, a cargo de la historia del teatro, Atol Tapia y Armando Rapalo, a cargo de cine y discos y videos, Silvestre Byron, artes plásticas, Emilio Stevanovich, teatro, Ricardo Turró, música, Diego Mileo, teatro, Julio Antonio Mendía, también libros, y Helen Ferro, televisión. Como ya se ve aquí por los nombres, la revista cubría, y a esto ahora vuelvo, un amplio espectro, de ahí su subtítulo, Toda la cultura. Bueno, es una revista extremadamente cuidada, cada número tiene más de 100 páginas, con ilustraciones y fotografías a color, en blanco y negro, y con tapas que tienen unas fotos realmente espectaculares, dedicadas a escritores y artistas. Sábato, Borges, Piazzolla, antes mencionado, Mujica Lainez, Petit de Murat, Adolfo Bioy Casares, Marco de Nevi. Creo que queda también un poco armado el sistema literario al que ahora vuelvo, que arma la revista, ¿no? Entonces, además de notas editoriales, además de la cobertura de los eventos más significativos del mundo de la cultura, y de hecho es una revista que como fuente para estudiar la actividad cultural durante la dictadura es espectacular, porque está todo, desde las ferias del libro, las actividades en el Teatro Colón, el Teatro San Martín, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, y todo lo que sucede en las exposiciones en todas las galerías de la ciudad, los estrenos de cine, los recitales, como mapa. Un mapa que obviamente la pregunta que deja abierta, yo hoy no la voy a responder, es qué queda fuera de este mapa que arma, de la reseña tan minuciosa de todo lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entran muy pocos casos externos al mundo de la cultura, y esto tiene que ver con la concepción misma de cultura que maneja la revista. Son solo 3 hechos: el Mundial de Fútbol del 78, el conflicto con Chile por el Beagle y la Guerra de Malvinas. Salvo estos 3 casos, la revista tiene, como les decía, secciones dedicadas a toda la cultura, la alta, la media y la baja. Esto va desde las artes plásticas, el teatro, la ópera, las danzas clásicas, la música de cámara, el jazz, el folclore, pero también la televisión, la industria editorial, la arquitectura, el cine popular, el cine europeo, bueno, etcétera, etcétera. Todas las secciones, y esto quiero subrayarlo, a cargo de periodistas especializados en cada una de sus áreas. Es decir, son muy buenas notas, si se las toma como notas o reseñas sobre la actividad, o sobre una película, o sobre una obra de teatro, ¿no? Y además se publicaron series de artículos sobre la historia, que continuaban en algunos casos, la historia de la fotografía, la historia del teatro independiente argentino, ¿no? La historia de la fotografía en Argentina, la historia del teatro independiente, la historia de las revistas culturales, la historia de la ciudad de Buenos Aires, la historia del tango, del lunfardo, de las editoriales argentinas, entre muchísimos otros temas. Su primer número apareció en septiembre de 1977 y lanzó 15.000 ejemplares. Poco antes, en junio del 77, había asumido como secretario de Cultura de la Nación Raúl Casal, cuyo programa de gestión la revista asume casi como propio, y el casi es una amabilidad de mi parte, en la presentación, es decir, asume Casal como secretario de Cultura, meses después sale la revista y en su primer número la revista se presenta
en un editorial firmado por su director, cuya primera oración dice: cuando el novísimo secretario de Cultura de la Nación asumió su responsabilidad, hizo algunas reflexiones referidas al porvenir. El doctor Raúl Casal dijo por entonces: lo que pasará en el país en las próximas 4 o 5 décadas estará asignado por lo que el país será capaz de hacer en estos años. Paradójicamente, Casal tuvo razón, no en el sentido en el que Casal dijo la frase, ¿no? Ahora, el editorial reproduce las palabras de Casal, el discurso que Casal dio en su discurso de Asunción. No voy a reproducir acá las palabras ya reproducidas de Casal en la revista, solo menciono algunas de las ideas que predominan porque son de alguna manera los presupuestos de la revista. Que los males que padecemos no son la enfermedad propiamente dicha, sino el síntoma de una enfermedad mayor, enfermedad que tendrá cura si detectamos los males. Digo esto que ya leímos innumerables veces en textos que recuperan las fuentes de la dictadura, ¿no? Que las desviaciones culturales y en la conducta pueden ser detectadas para curar estos males, que podemos iniciar un nuevo ciclo, que es una vez que nos corramos de las desviaciones culturales del pasado deplorable, que la nueva generación tiene como gran misión el rescate histórico del país, que la culminación de lo subversivo solo se podrá superar mediante la restauración de los grandes valores, bueno, etcétera, etcétera. Imaginen, ocupa 4 o 5 páginas en la revista, ¿no? Donde sí me interesa señalar, de este largo editorial que el director escribe, dice: las afirmaciones del secretario de Cultura merecen iniciar esta aventura intelectual que desde ahora propone Pájaro de Fuego, porque el planteo conceptual de Casal nos ubica en el plano que inevitablemente debemos aceptar cuando meditamos sobre el país de los argentinos. Y quiero subrayar esta frase, que inevitablemente debemos aceptar. Desde el vamos, por lo menos permite 2 lecturas o 2 sentidos. La primera es porque no podría considerarse de otro modo, es decir, Pájaro de Fuego asume como propio este programa porque no existe otro, pero también dándole cierto beneficio de duda porque es inevitable aceptar el programa del secretario de Cultura para poder lanzar esta revista. Bueno, voy a saltear porque sé que estamos atrasados. Lo que me pregunté es cómo leer hoy, mayo del 2023, una revista que se presenta de este modo en septiembre del 77, sin caer en cierta tautología, es decir, si yo leo este programa inicial, voy a encontrar en la revista lo que voy a buscar. Entonces me pregunté cómo abordaba esta revista. Por suerte, en este capítulo que mencioné de Margiolakis y Alicia de Dios, el capítulo se llama Políticas culturales en la última dictadura argentina, el entramado discursivo en una revista oficiosa. Por suerte hacen el estudio ideológico de la revista a partir del análisis de los editoriales, las publicidades, las propagandas, las notas sobre el Mundial, sobre el Bigle, sobre Malvinas. Y las conclusiones son terminantes porque efectivamente es una revista que consideran vocera del proyecto cultural de las 3 secretarías, o de los 3 secretarios, mejor dicho, los 3 secretarios de Cultura que van del 77 al 82. Entonces, leída en su presente de denunciación, todo lo que las conclusiones a las que arriban son ciertas, son evidentes los círculos con los diferentes secretarios de Cultura, a quienes les dedican tapas, entrevistas, fotos de quienes transcriben los discursos. Es reiterativa la idea de pensar a la cultura como algo independiente de la política o de la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, como es imposible suspender su presente denunciación, cuando se lee hoy Pájaro de Fuego,
el ejercicio que me propuse fue el de analizar los modos en que ese programa se llevó a cabo, en primer lugar, si ese programa efectivamente pudo ser llevado a cabo, es decir, si no había, en este doble sentido del inevitablemente tenemos que tener como propio el programa del secretario de Cultura. Entonces digo, si no había fisuras, o si este doble sentido que puedo leer en este comienzo reaparece en la revista, y las conclusiones, que no son tales, por eso dije, más bien son hipótesis provisorias, es que el programa que tuvo la revista no es del todo monolítico y lineal, como promete su primer número o su primer editorial, sino que incorpora zonas y voces que matizan o directamente contradicen el discurso oficial. Bueno, la historia cultural, la crítica literaria, ya mencionó en más de un trabajo que por lo menos que uno de los objetivos, los deseos, si queremos, o las estrategias de la política cultural de la dictadura fue la de apropiarse o buscar apropiarse de grandes figuras de la tradición liberal en el mundo de la cultura para legitimarse. Recién mostré las tapas, y en el caso de Fuego, desde su primer número, buscó inscribirse en la línea abierta por la revista Sur, cuya figurita más deseada, también desde su primer número, fue Victoria Ocampo. Este es el número 1 de Pájaro de Fuego. La tapa se le dedica a Victoria Ocampo porque coincide con el ingreso de Victoria Ocampo a la Academia Argentina de Letras en julio del 77. Quiero decir, Victoria Ocampo es la primera mujer en ingresar a la Academia Argentina de Letras. Pero es también un gesto explícito de filiación de Pájaro de Fuego en relación a la revista Sur, porque el título que elige Pájaro de Fuego remite, obviamente, a El Pájaro de Fuego, el ballet con música de Igor Stravinsky, aquel ballet estrenado por los ballets rusos en París en 1910, y se sabía que Stravinsky era el compositor más admirado por Victoria Ocampo, como cuenta en la autobiografía y como contó innumerables veces en Sur, desde que presenció el estreno de la consagración de la primavera cuando tenía 23 años. Entonces, ya desde primera etapa, el título, tienen a Victoria Ocampo en el centro, y a esto se le suman, en este primer número hay 5 notas dedicadas a Victoria Ocampo, 10 páginas, con fotos. Escriben Ernesto Yo, Siria Poletti, Ángel Batisteza, José Bianco, Frida Jules de Mantovani, y por si no había quedado claro, Carlos Garramuño, director de Pájaro de Fuego, escribe una nota sobre Sur. Y esa nota se cierra diciendo: la memoria de la cultura nacional se detendrá, sin lugar a dudas, en el hito de Sur, fase de una experiencia que no ha llegado a su última estación. Estamos, por lo visto, entrando ahora a la última estación de lo que se está pensando como una continuidad de Sur. Se suman también los numerosos gestos de apropiación que en algunos casos reiteran, y en este caso de un modo increíblemente falaz, los argumentos de las vanguardias o de una revista como Contorno, de recuperar a una figura injustamente olvidada. Dice Pájaro de Fuego en diciembre del 77, dice algo increíble: los que han querido han podido desde mucho tiempo saber quién es Victoria Ocampo. Sin embargo, durante muchos años su figura permaneció olvidada por el periodismo argentino. Es más, si en alguna oportunidad se la aludía, era para inculparla de todas las deformaciones de nuestra cultura. En su momento, Pájaro de Fuego le rindió el homenaje que ella merecía. Está haciendo referencia al primer número.
Desde entonces se produjo el milagroso descubrimiento de Victoria. Hoy es natural ver su imagen en cualquier revista o suplemento. Nos hemos convencido, Victoria Ocampo existe. Es decir, el gesto es maravilloso de Victoria Ocampo. No solo no estaba olvidada, había entrado a la Academia Argentina de Letras, etcétera, etcétera. Sur seguía saliendo. Pero el movimiento es el de las vanguardias o de revistas como la de Contorno, de descubrir aquel olvidado, injustamente olvidarlo y ponerlo en escena. Entonces digo, por cuestiones de tiempo, no puedo dedicarme a la cantidad de notas que le dedican a Victoria Ocampo y sobre todo, y en números sucesivos, a el Encuentro Internacional Diálogo de las Culturas, que fue un encuentro que organizó Víctor Massú, que era el embajador argentino ante la UNESCO, en diciembre de 1977 y que se realizó en Villa Ocampo. No me voy a extender sobre esto, sí voy a tomar, hay un artículo de Emiliano Álvarez que trabaja la trama intelectual en la dictadura, y hay un momento en el que Emiliano Álvarez, hablando precisamente o refiriéndose a Victoria Ocampo, dice que, bueno, el hecho de haber permitido que este encuentro se realizara en su casa, que su nombre fuera el elemento convocante y que el organizador haya sido una figura intelectual tan cercana al gobierno militar como lo fue Víctor Massú, no precisa, sin embargo, demasiado la relación que Victoria Ocampo tuvo con la dictadura, ya que Victoria Ocampo, de hecho, nunca apoyó públicamente al gobierno militar. Entonces, junto a Victoria Ocampo, como quedó creo claro en alguna de las tapas que mostré, Pájaro de Fuego arma un sistema literario que hereda de Sur. Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Marco de Nevi, Manuel Mujica Lainez, Ernesto Sábato. Esto es estas figuras que confirmarían esta incorporación de las grandes figuras de la tradición liberal. Ahora, la segunda etapa de Pájaro de Fuego está dedicada a otra figura controvertida que no proviene de la tradición liberal de Sur, sino de la izquierda, que es Antonio Berni. Además de la tapa del segundo número, un cuadro de Antonio Berni ilustra nada menos que el suplemento cultural. Es el único suplemento que la revista saca, un suplemento especial dedicado al Mundial. Ilustra también la tapa de este suplemento, ¿no? Es conocida la escena de que mientras se realizaban las tareas de restauración de los murales que están acá, en la cúpula central de las Galerías Pacífico, Antonio Berni fue visitado por el almirante Emilio Massera. De hecho, hay una nota en el diario La Nación del 20 de mayo del 78 que muestra la foto de esa visita, en la que dice que Massera dijo que había ido porque tenía, acá lo cito a La Nación, citando a Massera, porque tenía interés de ver a su amigo Antonio y a ver la pintura de Antonio. También sabemos, conocemos la anécdota de Massera hablando de Berni, también que Berni expuso, recién mostraron algunas tapas en las que está Berni, pero también es cierto que en octubre del 2016 se realizó una muestra sobre Berni en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires, donde se expusieron 222 dibujos de Berni que no se conocían, que aparecieron en una carpeta, en el marco de una mudanza. Y ahí, entre otras miles de cosas, aparecieron y se expusieron muchas de las obras que Berni pintó durante la dictadura, dedicadas a la represión, en escenas que son escenas de tortura y campos de concentración que hacen referencia a la situación argentina, que Berni pintó, pero no dio a conocer. Hay que señalar también que Berni murió en octubre del 81, así que obviamente nunca sabremos si su intención era mostrarlas o no, publicarlas afuera del país o no, mantenerlas en secreto o no, como fue lo que efectivamente sucedió. Ahora,
la tapa de Bernie, lo que a mí me permitió es pensar que además de esta estrategia de legitimación de la revista, de inscribirse en la tradición de Sur, de heredar la tradición liberal de Sur, hay otra estrategia, una segunda estrategia de legitimación, que es la de la incorporación de artistas y escritores de izquierda no revolucionarios. Y para empezar a pensar esto que es hipótesis, tomé otro caso que es el de César Tiempo. César Tiempo había sido el director del complejo teatral, es decir, el complejo que incluía el Teatro Cervantes hasta el 76. A partir del golpe de Estado, había sido declarado cesante por razones de seguridad, y a pesar de que César Tiempo apeló a esta decisión, fue desvinculado de todo cargo oficial. No obstante, Pájaro de Fuego insiste una y otra vez en sumar a César Tiempo a sus páginas. Le hacen una entrevista, reseñan algunos de sus libros, pero sobre todo, y yo sé que estoy atrasada, pero estas fotos las quiero mostrar sí o sí, cuando cumple el primer aniversario, Pájaro de Fuego realiza algo increíble, organiza una fiesta con una entrega de premios y publica una extensa nota que cubre el evento que se realiza en Florida y Viamonte, en la esquina, en el más alto de los pisos del edificio, todo entre aluminio y cristal, dice, para homenajear a hombres que integran nuestra comunidad nacional, ¿no? Y el premio, en valor al mérito de su esfuerzo creador, era un pájaro de fuego fundido en plata que se ponía en la solapa de quienes ganaban el premio. Ahora, ¿quiénes son los premiados? En literatura, César Tiempo, es decir, no Borges, no B. Casares, no Ernesto Sábato. Acá está la cobertura del evento, donde vemos ahí siempre en primer lugar y ahí arriba, o sea, el de allá arriba es César Tiempo, al que le toca nada menos recibir su premio de manos del edecán del presidente de la Nación, el teniente general Videla, que no estuvo presente, pero bueno, habrán visto ahí, se ven las fotos de varios. La presencia militar es muy clara. El capitán de corbeta, Oscar Calandra, es quien le entrega la distinción a César Tiempo. Ahora, César Tiempo no es integrado a la revista le pide que colabore, no colabora, finalmente les manda una entrevista que le había hecho, obviamente ¿a quién? A Stravinsky. César Tiempo ya la había publicado, manda una carta que reproduce la revista y dice, bueno, la revista en la presentación dice César Tiempo, paradójicamente un pájaro de fuego 1978 que aún no ha colaborado con nuestra revista, aduce razones para retardar las colaboraciones, etcétera, colaboraciones que nunca van a aparecer. Salvo esa entrevista, que es una entrevista meramente literaria, y varios movimientos que hace la revista para incorporar a César Tiempo como una figura más fuerte. Entonces, ya termino, solo voy a mencionar dos cosas. Antes dije que el programa oficial no cerraba del todo, ¿no? Digo, por un lado está esta recuperación de escritores y artistas de izquierda. Otra de las zonas que yo, en primer lugar, tengo que leer con mayor cuidado, porque creo que ahí hay bastante de voz disonante, por lo menos que son las entrevistas. La revista publica 1 o 2 entrevistas por número, las entrevistas tienen valor en sí mismo, porque digo, además de las entrevistas a las voces oficiales, como ya dije, los secretarios de Cultura, todos los presidentes de la Feria del Libro, etcétera, etcétera, están las entrevistas a Sara Gallardo, a Ernesto Sábato, a Leopoldo Torre Nilsson, a Borges, a Petit de Murat, a Elvio Botana, Marco de Nevi, sorpresas increíbles, Brandán Carafa, por ejemplo. Brandán Carafa, que creo que no lo escuchábamos mencionar desde que dirigió Proa en los años 20, una entrevista a Carafa, porque el mapa que también al que vuelve una y otra vez la revista son los años 20 y Sur. Y entonces hay una recuperación, hay una entrevista a Pineta, a Talich, es decir, a todos los personajes, a las revistas de los años 20. Y entonces digo, en las entrevistas hay también zonas
que disienten o que ponen en cuestión o que matizan el discurso oficial. La revista publica un suplemento dedicado al Mundial, se hace, asume como propia todo lo que podemos decir de la voz oficial sobre el Mundial, pero también reproduce las palabras de Borges sobre el Mundial, en una entrevista donde Borges dice, ahora van a hablando del Mundial que ya pronto empezaba, ahora van a suceder cosas atroces con este asunto del certamen del fútbol, al que considera una calamidad. Y después dice, el fútbol despierta las peores pasiones, despierta sobre todo lo que yo creo es lo peor de estos tiempos, que es el nacionalismo referido al deporte. Quiero decir, es la misma revista la que publica. Después se hace cargo el director y dice, bueno, si bien Borges dijo lo que dijo, lo cierto es que la palabra de Borges está. Y donde decididamente el programa oficial no cierra es en las secciones dedicadas al cine y al teatro, en las que se denuncia continuamente la censura y la autocensura. En el mismo número en el que se le hace la entrevista a Raúl Casal, que es el secretario de Cultura, en la página firmada por Armando Rapallo, se publica la primera y larga cantidad de notas sobre el estado lamentable del cine nacional, sobre la censura, sobre la autocensura, sobre la mediocridad de las pocas películas argentinas que llegan a estrenarse, sobre la crisis económica, sobre el fracaso de nuestra cinematografía. Dice, por ejemplo, no debe bombar al engaño la entusiasta acogida de la muerte de Sebastián Arache y su pobre entierro de Nicolás Arquís, nada menos que en Cannes, ya que en su país, la Argentina, ningún exhibidor quiso estrenar el film. Y así sigue, digo acá, tengo que terminar, pero menciono, así como antes mencioné, la publicidad constante de Expreso Imaginario, lo que más me sorprendió es, por ejemplo, en la sección dedicada a las artes plásticas, se cubre una de las muestras de Juan Pablo Renzi, que es uno de las figuras más fuertes de punto de vista. O breves entrevistas a Boris Spivakov. Obviamente la revista no se hace cargo del momento en que la dictadura quema 1,5 millones de libros del Centro Editor de América Latina. Ahora, la voz de Boris Spivakov aparece en la revista, así como, ya más al final, y acá sí que de sorpresa, como dicen los jóvenes, entrevistas a Liliana Hecker y a Abelardo Castillo. Una de mis primeras hipótesis era que el ornitorrinco, ese pájaro mamífero extraño, era una respuesta al pájaro de fuego. Un poco tambaleó cuando llegué a las entrevistas de Castillo, cuando me encontré a Castillo en las páginas de Pájaro de Fuego, ¿no? Entonces cierro haciendo mía una afirmación de Horacio González, que en el prólogo a la edición que hizo la Biblioteca Nacional en el 2011, del número Tiempos Modernos, la revista de Sartre ya había muerto, no hacía tanto, cuando en julio-agosto del 81, Tiempos Modernos le dedica todo el número al caso argentino, un número que fue coordinado por David Viñas y César Fernández Moreno. Horacio González escribe el prólogo a esa edición facsimilar, y en ese prólogo habla de lo cito, la dificultad inesperada cada vez que se intenta situar a una revista cultural en un conjunto de los hechos históricos. Creo que no hay mejor modo de cerrar tanto esta intervención como creo que todas nuestras intervenciones, que es esta dificultad inesperada con la que nos topamos cuando trabajamos con objetos tan complejos, en el que se entrelazan tantas voces y que muy rara vez cierra, como son las revistas culturales, siempre y sobre todo aquellas publicadas en un momento tan lamentablemente particular como fue la dictadura militar. Gracias.